Bienvenido a este tiempo devocional. Mi nombre es Misael Ordóñez y le invito a que juntos estudiemos las Escrituras. Al devocional de hoy le titularemos Tengamos en claro nuestro propósito como iglesias. Y vamos a basarnos en Efesios capítulo 3, versos 8 al 13. Le invito a que usted tome su Biblia, ¿verdad? Y me acompañe a leer estos versos. Le voy a dar lectura y usted siga con su vista. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde el siglo en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a todos los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Podemos ver en primer lugar que el apóstol Pablo tenía muy en claro cuál era su propósito, cuál era el propósito que tenía en esta vida, qué es lo que Dios quería de él. Y podemos verlo en dos cosas. Uno, que evangelice. Dios quería, en el verso 8, que anuncie el evangelio entre los gentiles. Y el apóstol Pablo centró su ministerio, centró su vida y todas sus fuerzas, ¿verdad?, a llevar ese precioso evangelio entre los gentiles. Sabemos de los resultados, ¿verdad? El libro de los Hechos nos da testimonio de la obra del apóstol Pablo. Pero también dice el verso 9 que otro de los propósitos a cumplir era declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. Dispensación habla de una administración del tiempo. Nosotros, o mejor dicho, los que estaban en el tiempo del Antiguo Testamento, desconocían muchas cosas de lo que ahora están sucediendo. Los judíos, los creyentes, los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo tenían desconocimiento de muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había información que estaba velada, que estaba cubierta, como que envuelta en un velo. Por ejemplo, los judíos pensaban que los únicos que disfrutarían de la salvación eran ellos, el pueblo de Israel. Pero no se imaginaban que también los gentiles, los que no eran judíos, también eran objeto de la gracia, también Dios quería salvarlos. Por eso, el apóstol Pablo en sus epístolas aclara, ¿verdad?, que la salvación es para todos, todos tenemos oportunidad, y él mismo es enviado a predicar el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos. Esos misterios, esas cosas que estaban antes cubiertas, bueno, a través de la inspiración, el apóstol Pablo nos fue revelando lo que Dios desea que cada uno de nosotros conozcamos como parte de su iglesia. Pero sabemos que ese es el encargo de Dios para Pablo y que Pablo hizo bien su trabajo. Pero ¿qué hay de nosotros, los que somos parte de una iglesia? La misma palabra de Dios, como ya hemos leído, podemos darnos cuenta que ahora esa información que nos ha dejado a través de los apóstoles, y en este caso el apóstol Pablo, la iglesia tiene la tarea de seguir anunciando en primer lugar el evangelio. Necesitamos anunciar el evangelio a todas las criaturas. Todos necesitan escuchar de ese santo evangelio. Necesitan saber que en Cristo judíos y gentiles pueden llegar a la presencia de Dios, que esa separación que había por causa de nuestro pecado, ahora ya no hay una separación, sino que tenemos acceso por medio de la fe. Así que la iglesia tiene que tener bien claro
Sabemos, ¿verdad?, que la gran comisión nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Todos necesitan escuchar y depositar su fe en Cristo Jesús. Pero al igual que el apóstol Pablo, también tenemos una labor de enseñanza. Bueno, nosotros, dice el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y escucha a quién se le da a conocer: a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando la iglesia cumple su función y empieza a predicar el evangelio, y la iglesia impulsa la predicación, ¿verdad?, y la iglesia anuncia el mensaje de la palabra de Dios, entonces aún los ángeles del cielo, ¿verdad?, y aún los ángeles caídos escuchan ese misterio, eso que Dios tenía oculto entre sí y que ahora la iglesia lo está dando a conocer. Pero también, ¿verdad?, nuestro objetivo principal tiene que ser las almas necesitadas de Cristo. Cuando aquellos escuchan el evangelio y se convierten, todavía es el inicio de nuestro trabajo. Dice la gran comisión, hacer discípulos, y luego dice bautizándolos. Y cuando hablamos de bautizar, es enseñarle a las personas a sujetarse en el primer paso, en el primer acto de obediencia, que es el bautizo. Luego, después de esto, tenemos que enseñarles todas las cosas que nuestro Señor ha mandado. Esto implica que usted y yo tenemos que prepararnos también y conocer todas las cosas que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Y eso ocupa tiempo, eso ocupa invertir tiempo, dedicación, esfuerzo, a poder estudiar la palabra de Dios y tener en claro las ideas, y luego también el invertir tiempo para enseñar a otra persona cuál es la voluntad de Dios. Así que necesitamos esforzarnos, necesitamos enfocarnos en lo que tenemos que hacer como iglesia. Hay muchas otras actividades que hacemos que son buenas, pero siempre debemos enfocarnos en dos elementos básicos. Uno, el alcance externo, el evangelismo, y dos, la edificación interna, edificarnos unos a otros, porque el trabajo de edificación no solamente es dado al pastor, sino que cada uno de nosotros nos edificamos mutuamente como parte de un cuerpo local. Así que, hermanos, debemos tener en claro nuestro propósito como iglesia. Pablo tenía en claro su propósito y se esforzó a cumplirlo, y podemos ponerle la palomita de aprobado. Usted y yo conocemos cuál es nuestro propósito como iglesia: evangelismo y enseñanza. ¿Qué estamos haciendo? Estamos esforzándonos así como el apóstol Pablo se esforzó. Yo le invito, ¿verdad?, a que se enfoque en cumplir el propósito que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros como parte de la iglesia, y que al final del camino, ¿verdad?, y cuando a otros vean nuestra vida, al final puedan poner una palomita de aprobado. Dios me los bendiga, hermanos.